kinetocoro. Tanto el centrómero como el kinetocoro son unas estructuras altamente especializadas y que para que puedan ser activos toda esta estructura se requiere por lo menos tres cosas: una cantidad umbral de ADN alfoide, la proteína centromédica B que se asocie a la proteína alfoide y la proteína centromédica C que es propia del kinetocoro que esté funcional. Y ya eso ya se sabe que debería de existir, es publicado por ejemplo en la revista Cell en el año 1998. Ya se sabe que esos tres componentes tienen que ser muy importantes para la funcionabilidad tanto del kinetocoro como de los centrómeros. Entonces se empieza a echarle un poquito de ojo a esta estructura cupuliforme que se observa durante la mitosis, que se conoce con el nombre del kinetocoro. Entonces ya los investigadores empiezan a estudiar el kinetocoro y observan que en la región centromédica, ¿no es cierto?, ahí se encuentra siempre adosado esta estructura cupuliforme que tiene tres capas: la capa interna, la capa media y la capa externa, y que inicialmente a la capa externa le llaman la capa fibrosa o corona fibrosa. ¿Por qué? Porque en la capa externa descubren que hay más de 80 proteínas distintas que forman parte de esta capa externa, que juegan un rol muy importante. Docente, disculpe que le interrumpa, ¿podría explicar alguna propiedad que está atrás, por favor? No, anterior. Más atrás. Sí, por favor. Más atrás. Sí, ahí, por favor, ¿podría explicar nuevamente eso? Bien, esta diapositiva básicamente era para confirmar que existe una relación directa entre estas cajas de proteínas de CEMB relacionadas con el ADN alfoide, que están formando una especie de unidades repetitivas a lo largo de toda la estructura de lo que es el centrómero. Entonces, en la parte del centrómero van a haber dos tipos de heterocromatina. La heterocromatina centromérica, que básicamente está constituido por el ADN tipo alfoide, y la heterocromatina pericentromérica, en donde también hay ADN satelital, pero otro tipo de ADN satelital principalmente, el de tipo beta, el de tipo 2, el de tipo 3, dependiendo de la estructura del cromosoma. Si es un cromosoma metacéntrico o submetacéntrico, o si es un cromosoma acrocéntrico. Entonces, por otro lado, ¿qué otra cosa más se llegó a descubrir en el momento que estaban haciendo estos estudios? Que la parte del centrómero no era la única estructura que estaba uniendo una cromatide con la otra, porque siempre se decía la cromatida hermana se une con su cromatida hermana a través del centrómero, y que cuando se tiene que producir la anafase, en el momento en el que se van a separar, lo único que era suficiente es que el uso acromático que está acá, que se une el kinetocoro, el uso acromático que es un jale, y entonces con solo jalar lo separan. Pero ahora ya se han dado cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque la unión de las cromatides también participaban en estas proteínas coexivas. Entonces tú jalas, pero las proteínas las mantienen unidas. Son como clavos, no se dice que están ahí, ¿correcto? Entonces, por más que jales, esos clavos no te dejan. Entonces tienes que romper esos clavos, degradar. Y entonces se ha descubierto que si eso ocurre realmente, porque hay una proteína que degrada estas proteínas, que se llaman la separasa. Okay, muchas gracias. Bien, entonces hasta aquí tenemos que cada vez que se estudie el centrómero, se debería de estudiarlo como la región centromédica. Entonces actualmente ya se estudia como toda una región altamente especializada que comprende el centrómero propiamente dicho, con sección primaria, que está asociado íntimamente a las cromátides hermanas, que es el centrómero, y los kinetocoros, que son los elementos cupuliformes que se observan en la mitosis y en los cuales se insertan los microtúbulos. Entonces, hasta el siglo pasado, por ejemplo, se decía el centrómero se une al uso acromático. En parte verdad, pero no es tanto así, porque en realidad no es el centrómero propiamente el que se une al uso acromático, sino que el que se une al uso acromático son los kinetocoros. Entonces, específicamente quien se une al uso acromático cuando se forma es el kinetocoro, ¿correcto? Y el kinetocoro, como dijimos, tiene tres capas, ¿sí? La capa interna, la capa media y la capa externa.
Esta capa externa, que es la que se va a unir exprofusamente a los microtúbulos del uso acromático, que va a jalar los cromosomas para un lado y los cromosomas para el otro lado, porque recuerde que cuando la célula se divide y hace mitosis, el centrómero, que es uno solo, también se divide y se va uno a un polo y el otro al otro polo. Y de ahí forma el uso acromático, que se une al kinetocoro para que en anafase jale, ¿verdad? ¿Sí? Y se separen las cromáticas. Solo que ahora sabemos que eso no es suficiente. Las proteínas que están uniéndose aquí se tienen que degradar, ¿no? Tiene que actuar también la separasa para degradar a las coenzimas. Ahora, también en los textos o de repente les han hablado a ustedes y le dicen que el uso acromático se une con el kinetocoro. Eso tampoco no es tanto verdad, sino que lo que ocurre es que cuando se forma el uso acromático, los microtúbulos salen como rayos de sol a distintas partes. Entonces, cuando uno de esos usos, de esos microtúbulos, pasa cerca del kinetocoro, el kinetocoro a través de estas proteínas que tiene, pasa cerca, viene el kinetocoro, lo atrapa. O sea, es el kinetocoro el que se une al uso acromático, no es al revés. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo es que existen unas proteínas que van cuando pasa muy cercano el microtúbulo, viene y lo captura y se une a él. ¿Ah? Entonces, esto se ha ido conociendo poco a poco en la medida en la que se ha ido desarrollando un poco más la microscopía electrónica, la biología molecular y la estructura ultramolecular, ¿no? Entonces ahora el kinetocoro se sabe que actúa como sitio de fijación del cromosoma a los microtúbulos del uso mitótico. Es el sitio donde residen algunas proteínas motoras y que son las que se van a unir específicamente con los microtúbulos y desempeñan un papel clave en el movimiento de los cromosomas durante la mitosis. Entonces, si tienen ustedes acá este esquema, está aquí en microscopía electrónica. Esta es una microscopía electrónica, obviamente esto oscuro en la parte del centrómero, la heterocromatina centromérica, y aquí esto grosito sería la capa interna del kinetocoro, lo blanquito, la capa media, ¿verdad? Y lo negro que ven aquí, la capa externa. Esta capa externa se está uniendo con esto que son los microtúbulos, ¿cierto? Si esto lo dibujamos acá, se va a ver así. La capa interna, la capa media y la capa externa. Y estas son las proteínas de la corona fibrosa de la capa externa que cuando los microtúbulos pasan cerca de él, se unen a él. Y aquí existen varios complejos de proteínas. Una de las más importantes es el complejo de proteína NDC80. Este complejo de proteína NDC80, que se une con la espectrina 1, con la espectrina 21, NAT1 y varias proteínas más, forman todo un complejo que cuando el microtúbulo, que está de celeste, de uso cromático, pasa cerca de él, estos van y se capturan. Se unen. Estos son los que capturan y se unen. Y ahí ya se ancla. Entonces se ancla fuertemente en la unión de ese microtúbulo con la capa externa del kinetocoro. Entonces ahí es cuando ya si se unen el otro cromosoma, el otro kinetocoro y acá empiezan a jalar, ¿verdad? Ambos, ¿sí? Para que vayan a ambos extremos en la anafase. Pero ya hemos dicho que eso no es suficiente, que tiene que ocurrir la acción de una enzima que es la separasa. Entonces, se nota aquí que es muy importante el kinetocoro, que es un complejo proteico del cromosoma que captura y colabora con el transporte de los cromosomas. Se forma en el centrómero, presenta una capa interna, una capa media y una capa externa, lo que ya le hemos comentado. Y acá nuevamente tenemos el esquema. Capa interna, capa media y la capa externa. Aquí lo interesante es que también vamos a explicar más adelante que cuando el complejo NS80 y todo este complejo de proteínas se une a los microtúbulos y empieza a jalar, aquí en el medio, en la capa media, hay también algunas proteínas. Y una de esas proteínas son receptores de tensión. ¿Ok? Entonces, cuando este microtúbulo se une a este kinetocoro y empieza a jalar, entonces, y este de acá empieza a jalar para el otro lado, obviamente va a haber tensión. ¿Se entiende? Es decir, si el centrosoma que produce los microtúbulos que disparan a distintos sitios
pasan cerca del kinetocoro, el kinetocoro se une y el otro kinetocoro se tiene que unir al otro lado. Y esa es la correcta unión. ¿Para qué? Para que este jale para acá y este jale para acá. ¿Correcto? De tal manera que a la hora de jalar haya la tensión que los separa. Si es que hay una correcta unión. Pero se ha visto que pueden ocurrir uniones incorrectas. Por ejemplo, que este microtúbulo que viene para aquí se une aquí, pero este otro microtúbulo también se une aquí. Entonces, este de acá no se ha unido aquí. Por lo tanto, a la hora que esto jale va a jalar este cromosoma solo para este lado. Porque acá no hay nadie que lo jale, ¿se entiende? Entonces, en el momento que esto ocurre y se jala solo para este lado, la separación de las cromátides va a ser correcta. ¿Esta célula va a tener el mismo número de cromosomas? No, ¿verdad? Porque acá va a haber un cromosoma más y ahí va a haber un cromosoma menos. Y eso es la forma como se origina que tengas una célula con 3 cromosomas 21 y otro con... Y entonces tenga la trisomía 21, y si ocurre en el 13, la trisomía 13, y si ocurre en el 18, la trisomía 18, si ocurre en el X, el síndrome de Turner, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Y eso por qué ocurre? Porque ese sistema de unión correcta de los microtúbulos a los kinetocoros empieza a fallar. Profe, ¿pero por qué empieza a fallar? Ustedes han escuchado que las mujeres cuando tienen más de 35 años de edad tienen mayor probabilidad de tener un niño con alguna anomalía cromosómica. ¿Han escuchado? Sí, han leído, ¿verdad? Sí. Que cuanto más tarde quedan embarazadas las mujeres, tienen más riesgo de tener un niño con Down, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué? Porque este sistema empieza a fallar. El ovario, que ocurre todo este proceso, empieza a fallar este mecanismo. Pero como empieza a fallar este mecanismo, entonces puede ocurrirse esas uniones del kinetocoro con los microtúbulos anormales. Y esas uniones anormales pueden hacer que ocurra la formación de un óvulo que en lugar que tenga un solo cromosoma 21 tenga 2. Y con el espermatozoide que tiene 1, a la hora que lo fecunda tenga 3. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo mismo puede ocurrir con cualquier otro cromosoma. Entonces ven aquí la importancia que tiene esta unión de esta estructura que se llama el kinetocoro, que es el que va a permitir capturar correctamente a los microtúbulos para que haya una separación correcta de los cromosomas. Ahora, cuando se produce los centriolos, el centrosoma, como ustedes están viendo en el esquema, se produce el microtúbulo por distintas direcciones. Hay algunos que van a llamarse microtúbulos astrales, otros se llaman microtúbulos polares, las que van de un polo a otro polo, pero hay otros que sí se van a unir al kinetocoro, que se llaman los microtúbulos kinetocoros. Entonces son los 3 tipos de microtúbulos que se suelen producir. Entonces todo esto trabaja de una manera coordinada, tanto con el centrómero, con las proteínas centroméricas y otros complejos, además de tipo proteicos, que cuando se estudia la estructura de los cromosomas actualmente, algunos biólogos moleculares o citogenetistas los estudian como dominio. El dominio de cohesión, el dominio central, el dominio del kinetocoro, etcétera, etcétera. Es una forma como suelen también estudiar un poco esta estructura. Entonces, hasta aquí podemos concluir que la función de los kinetocoros es atrapar. ¿Atrapar a quién? A los microtúbulos. ¿A través de quién? De la corona fibrosa, que contiene un grupo de proteínas, principalmente el complejo NDC-80. ¿Y para qué? Para que pueda ocurrir la generación de una fuerza de tensión que permita separar los cromosomas durante el mecanismo de anafase, para que haya una correcta separación de los cromosomas cuando se forman 2 células hijas. ¿Correcto? Para que tengan la misma cantidad de cromosomas. Entonces, estos son los que regulan la separación de los cromosomas y su translocación o viaje a los polos. O sea, la función, como vemos desde el punto de vista del efecto que tiene esto, producto de una correcta unión o de una mala unión, es brutal, ¿verdad? Porque si ya no funciona perfectamente esta separación y no hay una correcta unión, vamos a tener gametos anormales. ¿Bien? Entonces, lo que se busca normalmente durante el proceso de la mitosis es lo siguiente: que cuando inicia la profase también se empiezan a dividir los centriolos y empiezan a viajar cada uno a los polos.
Entonces viajan a los polos y ya en metafase o en prometafase ya empiezan a unirse cada uno de estos microtúbulos con el kinetocoros. El kinetocoro pasa cerca, lo captura. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que los cromosomas están dispuestos así y los microtúbulos están saliendo en distintas direcciones. Entonces, cuando un microtúbulo se une con el kinetocoro correspondiente de esta cromatide, lo importante es que el otro se una con el viajado, ¿cierto? Pero los cromosomas pueden estar así como esto, como lo ven así medio echados. Y el microtúbulo no hace como una bombita así, no hace como un teledirigidor, lo que sale así. Entonces la idea es que esto quede expuesto también para que se pueda unir. Pero cuando hay una unión con una de las cromatides, en la parte del extremo empiezan a haber unos movimientos del cromosoma laterales y de lo que estaba así echado lo empieza a poner más derechito. ¿Para qué? Para permitir que este microtúbulo pueda unirse con este kinetocoro. ¿Qué es lo que se busca en este proceso? Que exista una correcta unión, de que cada kinetocoro se una con el microtúbulo correspondiente. ¿Para qué? Para que pueda haber una atracción y pueda separar, ¿verdad? ¿Sí? Porque si no hay una correcta unión, puede ser que entonces, en el momento que jale, se jale un cromosoma para una célula y la otra para otra, entonces una tiene un cromosoma más y otra va a tener un cromosoma menos. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Sí? Entonces, eso puede ocurrir. Ahora, pero no solamente es que esto se una bien y se produzca la atracción, sino que además, acá sabemos que hay una serie de proteínas que la están uniendo, las coecinas. ¿Se entiende? Entonces se tienen que activar aquí. ¿Quién se tiene que activar? La separasa. ¿Y por qué no se activa acá? ¿Por qué no se activa después? ¿Por qué justo se activa aquí? Porque la separasa es una proteína, una enzima que está atrapada por una proteína que se llama la securina. Entonces la securina la tiene atrapada. Durante este proceso de inicio está atrapada. Y cuando llegue el momento de la anafase, de la separación, la securina es destruida. ¿Okay? Se destruye la securina y deja suelta la separación. ¿Y por qué se destruye la securina en ese momento? ¿Quién la destruye? ¿Quién destruye en ese momento a esa securina? Un tipo de proteína que va a regular toda la anafase, que se llama el complejo promotor de la anafase. Ese complejo promotor de la anafase está inactivo. ¿Okay? Y luego se activa. Cuando necesita activarse, se activa este y va a ubiquitinizar a la separasa, ubiquitinizar a la proteína securina, y la ubiquitinización de la securina hace que la securina se destruya. Va a destrucción de la proteína, deja libre la separasa para que degrade las coecinas. Entonces es el complejo promotor de la anafase que se activa en el momento adecuado. Pero ¿quién activa el complejo promotor de la anafase en el momento adecuado? ¿Por qué no lo hace antes y por qué no lo hace después? Lo hace el factor promotor de la mitosis. El factor promotor de la mitosis es una proteína que cuando empieza el proceso de la mitosis se activa. Y cuando está activa, este factor promotor de la mitosis, que es una ciclina B unida con una quinasa dependiente de ciclina de tipo 1 o 2, es un dímero, se activa, entonces desarrolla una serie de funciones. Una de esas funciones es, conjuntamente con otra proteína NS25, activar el complejo promotor de la anafase. ¿En qué momento? En el momento exacto en el que se tiene que producir la anafase. ¿Para qué? Para que la anafase, el complejo promotor de la anafase provoque la destrucción de la securina, para que suelte la separasa, para que la separasa llegue a esta separación correcta. O sea, como ven, hay todo un mecanismo molecular, una secuencia de funciones que tienen que ocurrir. Esto que les estoy explicando también falla cuando hay mayor edad. Entonces ya tienen dos factores que condicionan a que no haya una correcta separación, porque si no actúa bien en el momento adecuado la separasa y actúa después o actúa antes, la separación no va a ser igual. Entonces ya es el segundo factor que falla cuando ocurre el proceso de la formación de óvulos. ¿En quiénes? En mujeres que son mayores de 36 años.
A partir de los 36 años para adelante, la mujer ya es una gestante de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el óvulo empieza a fallar, el ovario empieza a fallar y empieza a producir algunas fallas en estos mecanismos moleculares. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. ¿Sí? ¿Ven qué interesante ver el kinetocoro? O sea, no era una cosita nomás. No. Entonces, hasta aquí, ¿qué sabemos? Que normalmente durante la profase, la prometafase y la metafase, los cromosomas tienen sus cromátides hermanas unidos por el centrómero, pero además por estas proteínas que son las cohesinas, ¿no es cierto? Y que estas, ¿no es cierto?, tienen que ser destruidas y la separación tiene que ocurrir en el momento de la anafase. Y eso va a ocurrir por acción de una enzima que se llama la separasa. Entonces, la separasa se tiene que activar aquí y degradar a las coenzinas, y como esto se está jalando por ambos lados, entonces se separen correctamente las cromáticas. Si esto no ocurre en el tiempo adecuado, no va a haber una correcta separación de las cromáticas. ¿Y el efecto cuál es? Que una célula tenga algún cromosoma más y otra célula tenga algún cromosoma menos. Pero ¿cómo ocurre este mecanismo? Ya les he explicado. En la fase G2, cuando se va a entrar a la mitosis, hay un factor promotor de la mitosis. Este factor promotor de la mitosis, juntamente con la NS20 o 25, hacen que el complejo promotor de la anafase que esté inactivo se active. Una vez que se activa el complejo promotor de la anafase, va a enviar ubiquitinas a la securina. Fíjense que la securina tiene atrapado a la separasa. Entonces esto está atrapado para que no funcione ni antes ni después, solo en el momento. Y todo este mecanismo previo se active para que se destruya la securina, ubiquitinándola y deje libre la separasa. Y una vez que deja libre la separasa, degraden las coenzinas y se puedan separar correctamente. ¿Sí? Entonces este es un mecanismo que tiene que funcionar perfectamente como un relojito. ¿Ok? Que si no funciona correctamente pueden ocurrir entonces alteraciones en la separación de las cromátides o de los cromosomas. Bien, todo eso y todo este mecanismo que se fue descubriendo, obviamente les abría cada vez más los ojos a los investigadores para saber más, ¿no? Tan interesante es esto, y entonces empezaron a estudiar un poco más en este nuevo siglo lo que era el kinetocoro y lo que era la heterocromatina centromérica. Entonces ellos descubrieron que en la heterocromatina centromérica había una serie de proteínas, ¿no? Un montón de proteínas centroméricas que jugaban un rol en el apareamiento de las cromátides, en el soporte estructural y en la corrección de errores de anclaje de los microtúbulos. Y aquí viene la parte interesante, en la corrección de errores. O sea, ¿cómo es que eso? O sea, que un microtúbulo no se una bien, entonces ahí se van a dar cuenta. Sí, es verdad, acá está donde se dan cuenta. Es decir, cuando un kinetocoro se une a este microtúbulo y este kinetocoro al otro microtúbulo, eso es correcto. Pero si este kinetocoro se une a este microtúbulo y el otro también al otro, eso no es correcto. ¿Sí? Entonces, aquí se van a dar cuenta estas tres proteínas, principalmente la aurora B, la sulbibina y la borianina. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Y aquí, en la capa media, en la interzona, ¿se acuerdan que aquí en la capa media dijimos que había unos receptores de tensión? ¿Sí? Entonces, ahí hay unos receptores de tensión. Obviamente, si el que está unido correctamente, sí hay tensión, ¿cierto? Porque si se ha unido correctamente el microtubo, el kinetocoro, y este microtubo, el kinetocoro, jalan, y al jalar hay tensión. Entonces, estos receptores detectan que hay tensión. Si hay tensión, mandan una señal a estas proteínas y le dicen, está correcto, hay tensión, no se activen. Entonces, esto no se activa, porque es lo normal. Pero, ¿qué pasa si es que de este kinetocoro se une de acá y de este kinetocoro también se han ido al mismo lado? ¿Hay tensión o no hay tensión? No hay tensión. Si no hay tensión, estos receptores se activan. Y estos receptores se activan y le dicen a la aurora B, sulbibina y la borianina, no hay tensión.
al recibir esa señal de que no hay tensión, esta se activa. Y una de las cosas que hace la aurora B al activarse es promover mecanismos para que el ciclo celular se detenga. No queremos que haya errores, no queremos formar células con cromosomas anormales. O sea, el mecanismo de regulación dice, no, acá hay un error. Y le dan tiempo a la célula para que corrija ese error. Si todo el mecanismo de nuestro organismo funciona correctamente y ese error se corrige, continúa el proceso. Pero si que no lo llega a corregir, se activa siempre el guardián del genoma, que es el P53, y ve la manera como llevar esta célula a apoptosis para que no ocurra este problema de generar células con un número cromosómico anormal. Eso es si que funciona todo como un relojito. Pero ya hemos dicho que cuando avanza la edad, a medida que avanza la edad de la mujer, todo esto no funciona como un relojito y empiezan a fallar algunos de estos mecanismos. Por ejemplo, que estos mecanismos que tengan que detener el ciclo celular de la aurora B, la ureina y la sulfurina no funcionan. O sea, estos mecanismos de corrección de errores de anclaje o de mecanismos que se llaman también de checkpoint no actúen y no se detengan, entonces no va a actuar el proceso. ¿Okay? Por otro lado, en la placa externa aquí, que llamamos la corona fibrosa, se han descubierto más de 80 proteínas, más de 50 proteínas diferentes. Acá son algunas de las proteínas que son muy importantes para el anclaje a microtúbulos y para la regulación de la dinámica de los microtúbulos y señalización del checkpoint. Principalmente el complejo NS80 con la espectrina 24-25, el MAC1 y el MAC2, que forman casi todo parte de un solo complejo para poder unirse a los microtúbulos. Entonces, como ven, ya se conoce muchísimo más en detalle la estructura y qué tipo de proteínas forman parte tanto de la enterocromatina centromérica como de la capa interna, la capa media y la capa externa del kinetocoro. Y al descubrir la estructura, también ya se empieza a conocer un poquito más las funciones y el rol que cumple cada una de ellas, ¿no? Entonces, hasta aquí vemos que la función del kinetocoro en realidad es una función bastante compleja, ¿no? Que sirve de anclaje a los microtúbulos del uso acromático, verifica si estos anclajes están correctos, determina si están correctos, si no están correctos, hay un checkpoint, un punto que genera fuerzas motoras. O sea, el kinetocoro tiene una ardua labor durante el proceso importante de la vida, que es en la formación correcta de las cromátides o de los cromosomas cuando se van a formar nuestros gametos, ¿no? Entonces, de esta manera, que todos estos complejos actúan como una sola maquinaria para permitir ¿qué cosa? Que haya una correcta separación de los cromosomas y tener dos células con el mismo número de cromosomas o tener gametos con un número de cromosomas normales. Entonces, lo que se habla ahora es de la captura de los microtúbulos, y ya sabemos que los microtúbulos salen disparados y son capturados por la capa externa del kinetocoro, por el complejo NS80 y otras proteínas que se unen a él y permiten que se mueva esto para que haya la unión de este kinetocoro a este centrosoma y de este centrosoma para que pueda jalar y pueda haber la tracción. Esta es la correcta unión, ¿cierto? Ese tipo de unión tiene un nombre, se conoce con el nombre de una unión de tipo anfitérica. Es esta. Esto es lo correcto para que pueda jalar. ¿Esto es correcto? No. No, ¿verdad? ¿Esto es correcto? ¿Que solo se une a un solo lado? Tampoco. ¿Esto es correcto? Tampoco. Entonces esas uniones que no son anfitéricas, como la monotérica, la asintérica o la merotérica, activan el mecanismo de checkpoint para que el proceso se detenga, ¿correcto? Y de esa manera puede haber la corrección. Si no hay ese mecanismo de corrección y continúa este proceso, la separación de los cromosomas no va a ser igualitaria. Por lo tanto, se va a formar una célula con un cromosoma más y otra con un cromosoma menos. Bien. ¿Qué cosa es esto? Cambió el video. Ahí está, para que se vea. Estas son pequeñas máquinas moleculares y están haciendo eso dentro de tu cuerpo en este momento.
Para entender por qué, debemos alejarnos. Todos los días en el cuerpo de un ser humano adulto, entre 50 y 70 mil millones de células mueren, ya sea porque están estresadas o dañadas o solo son viejas. Pero eso es normal, de hecho se llama muerte celular programada. Pero para compensar todas las células perdidas, ahora mismo miles de millones de tus células se están dividiendo, básicamente creando nuevas células. Y ese proceso de división celular, también llamado mitosis, requiere un ejército de máquinas moleculares diminutas. Así que veámoslas de cerca. Un buen lugar para comenzar es el ADN, la molécula de doble hélice de la que siempre hablamos. Esta es una representación científica precisa del ADN creada por Drew Berry en el Instituto de Investigación Médica Walter and Eliza Hall. Al desenrollar las dos hebras, vemos que cada una tiene una cadena central de azúcar fosfato conectada con la secuencia de pares de bases de ácido nucleico, conocido por las letras A, T, G y C. Las hebras corren en direcciones opuestas, lo que es importante cuando quieres copiar el ADN. Copiar el ADN es uno de los primeros pasos en la división celular. Aquí las dos hebras de ADN están siendo desenrolladas y separadas por la pequeña máquina de moléculas azul llamada helicasa. La helicasa literalmente gira tan rápido como el motor de un avión. La hebra del ADN en el lado derecho tiene su hebra complementaria ensamblada continuamente. Pero la otra hebra es más complicada porque corre en la dirección opuesta. Así que debe ser enrollada con su hebra complementaria ensamblada en reversa, sección por sección. Al final de este proceso tenemos dos moléculas idénticas de ADN, cada una con unos pocos centímetros de largo, pero solo un par de nanómetros de ancho. Así que para evitar que el ADN se empiece a enredar, está envuelto alrededor de proteínas llamadas histonas, formando un nucleosoma. Estos nucleosomas se agrupan juntos en una fibra conocida como cromatina, la cual se enlaza y enrolla para formar un cromosoma, una de las estructuras moleculares más grandes de tu cuerpo. De hecho, puedes ver a los cromosomas con un microscopio en la división de células. Solo después de eso toman su forma característica. De lo contrario, el ADN está más esparcido dentro del núcleo. El proceso de dividir una célula toma cerca de 1 hora en mamíferos, así que estas imágenes están aceleradas. Puedes ver cómo los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Ahora, cuando todo está bien, se separan en las dos nuevas células hijas. Cada una contiene una copia idéntica de ADN. Aunque parece muy simple, este proceso es increíblemente complicado y para lograrlo necesita máquinas moleculares aún más fascinantes. Así que observemos a un cromosoma solo. Un cromosoma consiste en dos cromátidas con forma de salchicha que contienen las copias idénticas del ADN creadas antes. Cada cromátida está unida a fibras de microtúbulos, las cuales guían y ayudan a alinearlas en la posición correcta. Los microtúbulos están conectados a la cromátida en el cinetocoro que vemos en rojo. El cinetocoro consiste en cientos de diferentes proteínas trabajando al unísono para alcanzar objetivos múltiples. De hecho, es uno de los mecanismos moleculares más sofisticados dentro de tu cuerpo. El cinetocoro es clave en la separación exitosa de las cromátidas. Crea una conexión dinámica entre el cromosoma y los microtúbulos. Por alguna razón que nadie ha sido capaz de descubrir, los microtúbulos están siendo constantemente construidos de un lado y desarmados del otro. Mientras el cromosoma aún se está separando, el cinetocoro transmite una señal química de detención al resto de la célula. Aquí lo vemos en las moléculas rojas. Básicamente dice que este cromosoma aún no está preparado para dividirse. El cinetocoro además detecta mecánicamente la tensión. Cuando se alcanza la tensión justa y la posición y el acoplamiento son correctos, todas las proteínas se preparan. Aquí lo vemos en verde. En este punto, el sistema de transmisión de la señal de detención no se ha apagado. En cambio, es literalmente transportado desde el cinetocoro por los microtúbulos por un pequeño motor. Esos son los caminantes. Así es como se ve realmente. Tiene piernas largas, así que puede esquivar los obstáculos y pasar por encima de la kinesia, que son motores moleculares que caminan en la dirección opuesta. Personalmente estoy sorprendido por estas diminutas máquinas moleculares, por su capacidad para ejecutar rutinariamente y fielmente sus funciones miles de millones de veces dentro de tu cuerpo en este preciso momento.
También estoy sorprendido por los científicos quienes fueron capaces de descubrir cómo funcionan con tantos detalles que nos permiten crear representaciones realistas como lo vimos en las animaciones de este video. Pero tal vez lo más sorprendente es que todo lo que aún queda por descubrir, por ejemplo, cómo son exactamente llevadas las cromátidas a los extremos opuestos de la célula, aún hay mucho que no sabemos bien. Lo emocionante es que en la ciencia ficción durante décadas hemos estado escribiendo acerca de pequeños nanobots que serán inyectados en el torrente sanguíneo para curarnos. Pero lo que sugiere la existencia de estas pequeñas máquinas de moléculas dentro de nosotros es que no hay un límite físico para que eso no pase. Y creo que es probable que en el futuro seamos capaces de desarrollar nuestras propias máquinas moleculares diminutas que serán capaces de reparar nuestros cuerpos mejor de lo que se reparan por sí solos. Más o menos así es como funciona. ¿Okay? Bien, para terminar entonces, ya hemos visto lo que son telómeros, ya son centrómeros, y sobre los orígenes de la replicación, que es lo tercero, no vamos a hablar mucho porque eso ya lo han llevado en el siglo pasado. Los puntos de origen de la replicación, ya sabemos que nuestro ADN es una molécula larga, muy larga, ¿verdad? Que no necesita solo un punto de origen de replicación, sino miles de orígenes de la replicación. Se sabe que hay alrededor de 20.000 replicones con una longitud promedio de 150 kilobases y que estos puntos de origen de replicación son reconocidos por un grupo de proteínas, ¿verdad? Participan varias proteínas que van a reconocer el punto de origen de la replicación y que luego forman un complejo prereplicativo que una vez que se activa la proteína helicasa es la que rompe los puentes de origen, los puentes de hidrógeno, formando una burbuja o una horquilla de replicación. Y que estas burbujas o horquillas de replicación están distribuidas a lo largo de todo nuestro genoma, formando los llamados replicones, y que estos replicones solo actúan durante la fase S del ciclo celular. ¿Cómo ocurre la replicación del ADN? ¿Cómo participan las distintas enzimas y toda la maquinaria? Revisan sus clases de replicación del ciclo pasado y ahí está todo. ¿Okay? Entonces, lo que sí, la banda CR se replica mucho más antes que las bandas G y estas mucho más antes que las bandas C. Estos, digamos que algunos datos adicionales, pero ya todo el consolidado y lo que deberían de saber lo conocen ya de lo que hemos realizado en el ciclo pasado. ¿Okay? Entonces, ya con esto conocen ustedes con un poquito más de detalle, creo yo, sobre la forma como se organizan y se forman los cromosomas, lo que son los telómeros, lo que son los centrómeros, principalmente en las regiones organizadoras del núcleo. Nosotros en el microscopio lo vamos a ver así, sin la técnica de bandas, y con la técnica de valeo cromosómico, que se ve las bandas claras y oscuras, las vamos a poder apreciar así cuando hagamos la práctica sobre cultivo de cromosomas. Bien, con eso hemos terminado la clase de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda?